Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Rodolfo Forero Nivia. Pertenezco al SEAD de Ibagué y hoy vamos a hablar de este curso de algoritmos. Según como nos lo pide la guía de actividades, es una actividad de reconocimiento inicial. Vamos a hablar de algunos puntos importantes como nos lo pide la guía. Entonces, primero que todo, nos pide una presentación. Entonces, Eh, mi nombre es Diego Raúl Forero Nivia, soy de Cajamarca, Tolima, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, inscrito en el CEAS de Ibagué, soy técnico de sistemas y trabajo en mantenimiento y reparación de computadores, con muchas expectativas para iniciar este curso de algoritmos, para fortalecer más mis conocimientos y así poder lograr alcanzar mis metas como la de ser uno de los mejores ingenieros electrónicos y de sistemas. En lo que les pueda colaborar, cuenten como un amigo más. El segundo punto nos dice que hablemos de nuestras aficiones. Entonces aquí puse cuatro imágenes que son las aficiones que más me gustan. Una es la parte de sistemas, me fascina bastante los sistemas. La electrónica, que por eso también la estoy estudiando, porque para mí pues los sistemas y la electrónica van de la mano, entonces me fascina mucho. La domótica. La domótica hoy en día es algo muy fundamental en la vida cotidiana, entonces día a día va a ser muy importante estar ahí. Y la robótica, me fascina también esa parte. Entonces estas son las cuatro aficiones que tengo yo y pues se las quería compartir. Entonces nos dice que debemos de describir de manera concreta qué es un algoritmo. Entonces un algoritmo se define como un método para resolver un problema o una serie de pasos a seguir para dar la solución a un problema en específico, como nos lo muestra acá esta imagen. Aquí nos está diciendo cómo es que debemos iniciar el proceso, cuáles los pasos a seguir para darle una solución a un problema, ¿sí? Cómo debemos diseñar un algoritmo, qué es lo que se debe escribir en la secuencia, cómo se deben ordenar los pasos de cada uno, ¿sí? Por acá nos dice que tenemos que hacer un análisis del problema antes de desarrollar el algoritmo, ¿sí? Expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación adecuado. Yo no puedo hacer un lenguaje de programación que de pronto todos no lo entendamos. Hoy en día tenemos programas que nos ayudan a generar algoritmos muy fáciles y pues la idea es que sea eh, en un lenguaje de programación adecuado, ¿sí? Las características de los algoritmos debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Debe estar definido si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez cada vez debe ser finito. ¿Sí? Esa es la fase inicial para iniciar un algoritmo. Al momento de definir algunos se deben tener tres partes de entrada, proceso y salida. Esas son las tres partes iniciales para iniciar un algoritmo. Sin eso, si falta una de esas, pues digamos que el programa sería nulo. Cabe mencionar por lo último que los algoritmos son muy importantes en la informática, ya que permiten representar datos como secuencias y bits. Entonces, hoy en día la mayoría de computadores, todo se maneja, el software es por medio de bits. Siempre tenemos que de 16 bits y se va multiplicando a 32, sube a 64, después 128. Eso es lo que hacen los bits. Bueno, aquí nos dice que también debemos describir de manera concreta qué es un diagrama de flujo. Como lo podemos ver en esta parte, en esta imagen a este lado, aquí nos está mostrando cómo se inicia un diagrama de flujo, ¿sí? Entonces aquí dice, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Entonces, cada uno de estos símbolos se representa de un paso a otro, ¿sí? Yo empiezo acá con algo y tengo que llegar a un fin y para eso tengo que, como lo muestra acá, baja la flechita y me está diciendo
Si por decir así está enchuflada, entonces me aparecerá enchuflada. Si no, seguiré foco de quemado, entonces reemplazar el foco. ¿Sí? Comprobar nueva lámpara. Este es el proceso que hay por decir acá en este pequeño diagrama de flujo como ejemplo. ¿Sí? El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando rápidamente comprensión de cada actividad y su relación con las demás. Eso es lo que más que todo da a entender que es un diagrama de flujo. Bueno, también nos pide escribir de manera concreta que es un pseudocódigo. Entonces aquí nos da a entender que un pseudocódigo es un falso lenguaje, ¿sí? Es una descripción de alto nivel de un algoritmo que se emplea en una mezcla del lenguaje natural con algunas convenciones sintácticas propias del lenguaje de programación, como asignaciones, ciclos y condiciones. Entonces, esto es lo más importante de saber qué es un pseudocódigo. También sirve para escribir programas de computadora en el lenguaje natural, de tal manera que facilite la comprensión, prueba y posteriormente codificación de un lenguaje de programación específico. Entonces, eso es lo que nos da a entender la descripción de un pseudocódigo. Bueno, aquí nos dice que cuáles son las diferencias y similitudes que usted encuentra en ellos. Entonces, estas son las dos similitudes y diferencias, ¿sí? Aquí encontramos que el pseudocódigo es la solución de un algoritmo de forma detallada, muy parecida a nuestro lenguaje. Y el diagrama dice que es la representación gráfica de un algoritmo o de un proceso con símbolos estandarizados, que era lo que estábamos viendo en la parte de atrás. ¿Sí? Cada símbolo tiene un estándar. Yo no puedo poner dos veces el mismo símbolo siempre y cuando no me va a cumplir la misma función. Entonces los símbolos que vemos en un diagrama, cada un símbolo tiene un significado. Entonces hay varios símbolos de diferentes tamaños, hay cuadrados, hay redondos, hay de varias. Entonces cada uno tiene una representación gráfica para utilizarlo en un diagrama de flujo, ¿sí? Y la diferencia, como lo dice acá, aunque ambos son formas de representar un algoritmo, su diferencia radica en la forma en la que se representa. Uno es gráfico, que sería el diagrama de flujo. Ese es el que indica el paso a paso, la forma de solucionar un problema o proceso, y dentro de su simbología estandariza se puede complementar con directrices en el lenguaje del programador. Y el algoritmo, aunque también nos puede mostrar paso a paso las instrucciones para dar solución a un algoritmo, tiene la ventaja de ser un lenguaje intermedio entre el ser humano y el lenguaje máquina. Por lo tanto, es flexible y fácil de entender por el programador, pero tampoco puede ser interpretado por la máquina, a pesar de que se utilizan palabras claves o instrucciones para la máquina. Digamos que esa es la diferencia entre los dos. Bueno, también otro paso que nos pide es representar una descripción de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera la ideología de la programación, ¿sí? Entonces, estas son las fases que yo pues entendí o encontré para, para dar esa descripción necesaria, ¿sí? Entonces, las fases de la construcción de un programa son analizar análisis del problema. Ese es el primer paso. Diseño del algoritmo, que sería el segundo. La programación y por último una ejecución y pruebas, ¿sí? Entonces aquí como lo vemos hay una entrada, un proceso y una salida. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces aquí como dice, el primer paso sería entender el problema, ejemplo, en una computadora. Los algoritmos y los programas son fases. Son el siguiente orden de análisis del problema, diseño de algoritmo de programación, ejecución y pruebas. En esta sería el paso cero, sería para entender el problema.
Entonces, aquí seguiríamos después de analizar el problema, se ha de conocer claramente tres cosas. Datos de entrada que se disponen, ¿sí? Eso es lo que iría aquí en esta parte. Proceso o tratamiento a realizar en estos datos. Aquí iría la segunda parte. Y la tercera sería la información de salida deseada. Entonces, esas son las fases para poder nosotros resolver un problema donde se requiere la lógica de programación. Aquí pues tenemos más ejemplos. Por lo menos aquí nos dice que para por lo menos la fórmula matemática para calcular el promedio de una nota sería 1 más 2, nota más 3, nota más 4 en cantidades de notas, ¿sí? Así se lo dividiríamos y ahí daríamos con la solución de encontrar ese promedio, ¿sí? Entonces hay que entender que la salida del modelo del informe debe de ser desear imprimir el promedio de los alumnos, ¿sí? Entonces de eso se trata. Bueno, aquí nos dice programación. Una vez el diagrama, o sea, aquí vamos como a diseñar cada uno de los pasos. Entonces, programación. Una vez que el diagrama de flujo o el algoritmo de resolución del problema esté definido, se pasa a la fase de codificación del programa en cualquier lenguaje. Entonces, ahí ya nosotros somos como programadores, mirar cuál es el programa que vamos a utilizar y cuál es el lenguaje que queremos diseñar, ¿sí? Porque hay varios tipos de lenguajes. Entonces, la idea es que si lo vamos a diseñar en un computador, sea lenguaje de máquina. Entonces, aquí empezamos con la programación. Los bits, que era lo que hablábamos anteriormente. Aquí iría el algoritmo, una decodificación que sería en esta parte, y la definición, la edición y la traducción iría por último. Bueno, aquí iría la ejecución y prueba, que es lo que estamos hablando ahora rato, es el hecho de haber diseñado un buen algoritmo y luego de haberlo codificado en algún lenguaje de programación. No significa que el programa resuelva el problema en cuestión, por eso antes de dar por finalizada cualquier labor de programación es fundamental preparar un conjunto de datos los más representativos posible del problema que permitan probar el programa cuando se ejecute y así poder verificar los resultados de ellos. Entonces, para finalizar, dice que mencione cualquier sea la importancia de algoritmos como fundamento en la programación de la computadora. Entonces para mí, pues, la programación es una herramienta digital que nos permite utilizar un lenguaje de computadora para crear instrucciones, procesarlas y finalmente emitir una salida que tiene como resultado la solución de un problema, la creación de un juego nuevo, realizar animaciones, crear una aplicación tecnológica, así como también nos permite introducirnos al mundo de la robótica y la domótica, que es lo que yo estaba explicando al comienzo, por qué me gustaban esas cuatro cosas, porque eso es mi afición, porque todo va de la mano, los sistemas, la electrónica, la domótica, todo va de la mano, inclusive hoy en día hasta la telecomunicación va de la mano, son como las tres carreras importantes hoy en día. La domótica va desplegando esas cuatro fases, ¿sí? Tenemos que estar la electrónica, los sistemas y las telecomunicaciones. Todo hoy en día va de la mano. Alguna referencia bibliográfica de donde fueron sacadas pues los temas que encontramos ahí. Y muchas gracias por su atención. Espero que les guste el video. Muy buenas noches.